¿Cuál es la postura que ustedes como partido Vamos ven particularmente en este tema? El tema de la minería, en lo personal, no es un tema extraño y que surja ahorita. ¿Por qué? Porque yo soy de Cabañas, de Sensuntepeque, sí. Y nosotros estamos al tanto, todos los que somos allá, saludos a aquellos que nos están viendo desde allá, estamos muy activos en ese tema. No solo por los que viven en Santa Marta, allá en Victoria, sino también porque todos, para llegar a Sensuntepeque, todos pasamos por San Francisco el Dorado. Y el Dorado justo está, el ingreso a esa mina está al lado de la carretera. Entonces, nosotros hemos crecido escuchando de la minería, hemos crecido viendo a esos trabajadores y hemos crecido viendo de las consecuencias de la minería. Y porque en el tema de la minería, aquí se habla, somos el único país del mundo que tiene prohibido, pero esa prohibición no fue que se le ocurrió de la nada a esos diputados. Fueron 10 años de lucha, Ernesto, fueron 10 años de lucha porque se veían ya las consecuencias. No era porque por primera vez se iba a aprovechar eso, sino que era porque ya estaban habiendo consecuencias y por eso comenzó la gente a organizarse, a protestar, porque al final debemos entender que las decisiones que toman pocos, una minoría, afectan gravemente a toda una comunidad, a toda una población, y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa al llegar la minería a un lugar, afecta primero a la comunidad. Para extraer oro se necesita el uso de químicos y químicos nocivos para la salud. Y ahí lo quiero decir claro, un químico que es nocivo para la salud, lo use quien lo use gente buena o lo use gente mala, es la misma consecuencia para la vida de toda persona humana. Entonces, podemos ver que esas consecuencias están ahí, no las estamos inventando, no es la oposición, no es esta persona no es una voz orquestada o opositora por oponerse. No es un tema de oponerse, es un tema de vida o muerte en el país. Eso es lo que pasa. Y por otro lado estamos viendo, se está hablando de esto, ¿no? La minería, la explotación de oro y todo eso, pero por otro lado estamos viendo que al menos en el área de medio ambiente hay una gran deuda en este país. Para comenzar, en el presupuesto tienen menos presupuesto que el año en el que se está pidiendo de 2025, vienen menos presupuesto para esa cartera de Estado. El presidente cuestionó que El Salvador sea el único país en el mundo que prohíbe la minería metálica y sugirió que esta podría ser una fuente de ingresos claves si queremos hablar de desarrollo económico y también desarrollo ambiental. ¿Pero a qué costo, Ernesto? Al costo de la vida salvadoreña. ¿Qué prefiero? Discúlpenme, pero el oro no se come, el oro no se toma, el agua sí. Y quien está con más riesgo aquí en ese tema es el agua. Toda mega obra, todo proyecto tiene un impacto. Lo que hay que hacer, decía, era regular esta situación. Y si no, pues pidió la confianza y decía él, si no, pues ahí están las próximas elecciones y ustedes pueden pasarme esa factura electoral. Creo que en palabras más, palabras menos, decía el presidente ese punto. Me llamó muchísimo la atención periodísticamente hablando de ese punto. Yo creo que más que llamar a la confianza, yo llamo a que la gente piense. Y esto es de lógica, esto es de sobrevivencia, esto es de vida o muerte, como lo decía yo. Al final decir, allá en las elecciones me pasan factura, perdón, con las elecciones que tuvimos este año, que no confiamos en ese Tribunal Supremo Electoral de antes, mucho menos en el de ahora. Es lamentable que se diga eso. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a esa gente que va a tener daños en su comunidad, en su agua, va a tener daños en su cuerpo físico. Perdónenme, pero decirle, pero usted confió en mí, gracias, pero hoy no importa que esté con insuficiencia renal, no importa que tenga estas consecuencias. No es posible eso, no es posible. Bonito es lo que se puede decir, pero aquí con el presidente, y yo siempre lo he dicho, Ernesto, yo me quedo con lo que él hace y no con lo que dice. Y vaya que ha tenido muchas contradicciones. Muchos, a partir de la decisión del congelamiento en el tema de Escalafón, también han expresado, desde luego, su temor
por el tema de los despidos en algunas instituciones. ¿Cuál es la postura y cuáles son los aspectos que ustedes de alguna manera también aportan para hablar de que un tema que en el pasado ha sido también seriamente cuestionado, de que en el país sí se debe de tener, digamos, una mejor transparencia en el ejercicio de la administración de los fondos públicos, en todas las áreas, ¿no? Primero, nuestra solidaridad con todas aquellas personas que han trabajado por años y le han entregado tanto a este país, que han sido cesados, que han sido despedidos, que se les ha dicho, mira, ya no puede ingresar ni por sus cosas. Teníamos el ejemplo de allá en Sonsonate, en el departamento de Sonsonate, de cómo personal de salud, desde enfermeras, desde apoyo, que no los dejaban ya ni ingresar solo porque se hicieron presentes a la primera marcha blanca, lo cual es lamentable, y ninguna democracia, ningún país que diga ser democrático va a permitir, uno, despidos injustificados y sobre todo que se falte al debido proceso en todo lo que se hace. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Por un lado estamos viendo ese recorte que se le hace a salud, y se está despidiendo a tanta gente que yo digo, ¿será que los hospitales no necesitan a médicos especialistas? ¿Será que los hospitales no nos hace falta más enfermeras? Y no digamos el tema de la medicina, las citas a 6 meses, que eso sigue pasando, al igual que antes, que los mismos gobiernos de antes. Entonces, estamos viendo por un lado ese presupuesto de 2025 que trae 600 millones más que el presupuesto anterior, no se está aumentando ni en salud, ni en educación, ni en el medio ambiente, ni en vivienda. No se está aumentando nada para ellos. Al contrario, se les está reduciendo de lo que tenían. ¿Qué significa esto y qué de alguna u otra manera estaría provocando en ese replanteamiento? Ahí está, gracias producción, en el trabajo de ustedes políticamente hablando. Como le decía al inicio, estamos construyendo esa alternativa. Y la estamos construyendo no solo nosotros, estamos conversando, estamos teniendo esas conversaciones que nadie quiere tener y hablar de lo que más le importa al país. ¿Con quién? Con gente especialista en el tema, pero también con gente que está siendo afectada. ¿Por qué? Porque estamos en construcción de un proyecto que va más allá de una bandera política, va con una bandera que nos une, que es la azul y blanco, que dice Dios, unión, libertad. Porque ese país, el amor a este país es el que nos debe mover a romper con la desigualdad que cada día va creciendo más. Y vemos por un lado una minoría privilegiada y una gran mayoría que se la está viendo a palitos ahorita para salir adelante. Es ahí donde vamos, dice, aquí estamos para construir el país que necesitamos. Y ahí es donde va el tema de proyección, porque se nos dice, ¿y qué cosas harían diferentes si ustedes fueran gobierno? ¿Verdad? ¿O qué estarían haciendo? Es que desde ya, y por eso vuelvo a decir, donde hay concejales de Vamos se nota. Por ejemplo, en la Libertad Sur tenemos 2 mujeres, ahí a Alejandra, a Xiomara Lazo, que están ayudando en la medida de lo posible, ayudando a las comunidades, escuchándolas, porque de eso se trata. También desde la Asamblea Legislativa, solo en lo que va de esta legislatura se han presentado ya 10 propuestas. Estamos proponiendo, estamos ejerciendo control del Ejecutivo, estamos acompañando a la ciudadanía y lamentablemente las propuestas no están siendo escuchadas. En la legislatura anterior fueron más de 30, Ernestos, las que se presentaron, pero de esas la Asamblea Legislativa dijo que no le dijo que no a Claudia Ortiz, no le dijo que no al partido Vamos, le dijo no a la gente, porque las propuestas que se han presentado desde el grupo parlamentario son de la gente, de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado, del tema de la canasta básica sin IVA que nos ayudaría mucho, del tema de la prevención de una alerta de prevención para prevenir el feminicidio. Y así una serie de propuestas que ya las estamos haciendo. El tema de ser diputado ha sido de siempre, ¿verdad? Que se ha criticado, pero lo vuelvo a decir, nosotros hemos demostrado cómo hacer una política diferente, escuchando a la gente, acompañando a la gente y sobre todo siendo transparentes, Ernesto. ¿Qué es CAF
y cuál es el rol que tiene en la región, quizás para entrar y conocer de cerca con quién hablamos. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme. CAF es un fenómeno netamente latinoamericano y ahora caribeño. Es un fenómeno que surge como un instrumento financiero para un pacto de integración. Lo que busca CAF es apoyar financieramente el desarrollo de procesos de integración. Entonces, en la década del 70 surge CAF como mecanismo financiero del Pacto Andino, conformado solamente por los países del Pacto Andino. Y el concepto es un concepto muy simple. Si usted y yo queremos integrarnos, individualmente vamos a un banco a pedir plata, le van a mirar a usted solo primero y después a mí. Y lo que hace CAF es decirle, en lugar de ir separados, vamos juntos. Si vamos juntos, la confianza del mercado de nosotros va a ser mucho mayor. Y eso nos va a permitir conjuntamente conseguir tasas de interés más bajas porque la percepción de riesgo es menor. Y si lo manejamos de una manera responsable y dirigida a lograr hechos concretos, el mercado nos va a reconocer. Y ese concepto tan simple y tan básico es lo que es la fórmula de éxito de CAF. Somos un mecanismo de integración. Ok, en ese mapa, conocido como América Latina y el Caribe, ¿quién es El Salvador para ustedes? El Salvador es para nosotros un socio estratégico. ¿Por qué? Porque El Salvador tiene una particularidad muy interesante. En un momento el presidente identifica a El Salvador como el pulgarcito. El Salvador es el pulgarcito de América Latina. Y no es solamente por el hecho geográfico de ser el más chiquito, sino también por ser uno de los países con mayor capacidad de innovación. ¿Quién lo respalda? ¿Cómo se nutre? Nosotros, CAF y el gobierno de Estados Unidos, garantizamos a que el gobierno de El Salvador va a cumplir con sus compromisos financieros con el sector privado, en el periodo de la plata prestada, y con sus compromisos también de ejecución de las acciones necesarias para el río Lempa. O sea, nosotros damos esa garantía. Pero además de eso, el gobierno de El Salvador nos dijo otra cosa. Como sabemos que esto es algo muy importante que tenemos que llevar a cabo durante 20 años, en la ejecución vamos a entregarle la ejecución a un comité conformado por una ONG internacional, Catholic Relief Fund, FIAES, un fondo nacional de El Salvador, va a estar presente Estados Unidos, USAID, va a estar presente también CAF y por supuesto el gobierno de El Salvador. O sea, lo que tenemos acá es por un lado un mecanismo innovador en el cual el gobierno de Estados Unidos y CAF garantizan la parte del levantamiento de los fondos, y por el otro lado un comité conformado, además del gobierno, con entidades no gubernamentales, para poder ejecutar los compromisos hasta a través de 20 años. Y el total de plata que se va a invertir son 352 millones de dólares. Estamos integrando El Salvador al mundo, y El Salvador es el pulgarcito que logra, con rapidez, ingenuidad y inteligencia, ubicarse en eso. ¿Cómo describe usted el país desde una perspectiva quizás mucho más práctica y menos sabiendo que ha tenido una evolución a partir del ejercicio de gobernabilidad que ahora tiene El Salvador? Primero, niveles bajos y quizás ceros en cuanto al tema de violencia, ponderado por la parte oficial y quizás también ya por algunos estándares de medición, que somos el país quizás en el hemisferio número 1 en seguridad, etcétera, ¿no? Yo llegué a este país hace 6 años atrás. ¿Sí? Yo representaba otro banco multilateral socio de El Salvador. Cuando yo llegué acá, me encontré con un país en el cual el optimismo era lo que faltaba. Yo llegué, dije, este es un país maravilloso, pero faltaba optimismo, faltaba que el salvadoreño creyese en sí mismo. Lo que yo estoy viendo hoy, y creo que es uno de los... Lo estábamos hablando con mi esposa el otro día, cuando estábamos caminando por San Benito, y vimos un policía de tráfico parar el tráfico para que una señora pasase con su hijo en un carrito.
Pero lo más impresionante fue la cara, tanto de la señora como del agente de tráfico. Estaba sonriendo, estaba mostrando confianza y estaba mostrando optimismo. Yo creo que lo que estamos viendo ahora es una transformación del espíritu del salvadoreño. Más allá de los datos estadísticos, hay otro dato estadístico importantísimo. El Salvador es el país en América Latina y el Caribe con el menor grado de desigualdad por ingresos. O sea, el país menos desigual de América Latina, por datos del Banco Mundial, es El Salvador. El país con el menor grado de violencia en este momento, por los datos estadísticos que se están observando, como usted muy bien dijo, es El Salvador. Y a todo esto le agreguemos un optimismo, y ese optimismo es lo que estamos viendo en las calles. Y identificando precisamente estos proyectos, megaproyectos para el país, creo que es importante sumar otros que están bajo esa mirada, bajo ese horizonte. Hablábamos extra cámara también sobre el proyecto de financiamiento para el aeropuerto en el oriente del país, ¿no? Correcto. Y ese aeropuerto es un aeropuerto bien interesante, porque cuando se plantea, lo que hacemos normalmente nosotros es mirar un proyecto y lo primero que hacemos es analizar la viabilidad estratégica y económica y financiera y ambiental del proyecto. Para eso nosotros proveemos de una serie de donaciones para poder hacer un estudio de factibilidad. Y cuando hicimos el estudio de factibilidad, lo primero que descubrimos fue lo siguiente. El Salvador era también el único país que solamente tenía un aeropuerto internacional capaz de recibir aviones de gran porte, y Ilopango no lo puede hacer. Entonces, Comalapa era el único aeropuerto. La probabilidad, y considerando que el 85% del territorio de El Salvador está sujeto a desastres naturales, la probabilidad de que ese aeropuerto de Comalapa en algún momento tuviese que cerrarse por un desastre natural era altísima. ¿Dónde iban a llegar los aviones para traer provisiones de emergencia para salvar al pueblo salvadoreño? Todos los países de la región, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras, tienen más de un aeropuerto. El Salvador era el único que tenía un solo aeropuerto. Entonces, estratégicamente era necesario tener una pista. Lo que era importante era identificar el lugar en donde esa pista tuviese al mismo tiempo también una capacidad y viabilidad económica a través de la generación del turismo, número uno, y segundo, la posibilidad e demanda de pasajes a esa región, el hermano lejano. Y esa es la zona y por eso la zona oriente. Primero, la estrategia por el tema de desastres, segundo, el tema de capacidad turística, y tercero, la demanda de pasajes del hermano lejano. Eso hizo que el aeropuerto hicimos análisis y era viable. Pero lo que pensamos era que El Salvador tiene mucho más que ofrecer en el sector. Más allá de Aeromán, que es un unicornio espectacular, tenemos también Ilopango. Ilopango es un aeropuerto que no es solamente de vuelos corporativos, es una escuela, un semillero del clúster aeronáutico para El Salvador. Solamente en Ilopango hay aproximadamente entre 300 alumnos de mecánicos aéreos, sobrecargos de aviones, azafatas y pilotos, que sirven para proveer de pilotos y de mano de obra para toda la región, inclusive fuera de la región también. Entonces, lo que hicimos fue concentrarnos, por un lado, en la construcción del aeropuerto, pero también en la generación del clúster aeronáutico para que haya pequeñas y medianas empresas que puedan crecer en el contexto del nuevo aeropuerto y del aeropuerto de Ilopango. Para eso, estamos desarrollando una línea de crédito también a través de Bandesal que va a poder financiar proyectos de turismo en el aeropuerto de Oriente y al mismo tiempo también del clúster aeronáutico en Ilopango. ¿Para qué? Para que no sea solamente una obra, sino que sea un clúster, que sea una generación de empleo, que la zona de Ilopango vuelva a ser lo que era antes, que el lago de ahí también empiece a tener mayor fuerza y que todo eso se esté desarrollando. ¿Y usted sabe lo más interesante? Ya hay, inclusive sin que el proyecto haya desembolsado en Ilopango todavía plata, ya hay gente viniendo, inversores diciendo, escuchamos el proyecto, escuchamos Ilopango, queremos invertir en Ilopango, queremos transformar Ilopango en una zona de mantenimiento de aviones corporativos, de formación de mecánicos. ¿Para qué? Para proveer después de mano de obra fuera y en el país.
Cuenca, hablemos de la cuenca hidrográfica de nuestro país, sobre todo porque también recientemente El Salvador recibió de parte de los Estados Unidos un canje de deuda, ¿no? De $1.000 millones. No me pagues, ¿sí? Pero ese dinero me lo inviertes en la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Lempa. Eso es lo que yo me refería anteriormente con el canje de deuda y el ahorro que se tiene para que se tiene y la tasa de interés, que del ahorro, la tasa de interés va al río Lempa. Ese proyecto es innovador por dos motivos. Primero, porque es una apuesta muy grande a la necesidad, lo que estábamos escuchando en la entrevista anterior, de generar y de proteger el agua. El agua es el bien más precioso que vamos a tener en los próximos 100, 200 años. El agua potable. Tenemos que cuidarla. Tenemos que asegurarnos que sea sostenible, que la usemos pero de una manera sostenible. Y ese proyecto es una muestra de cómo se puede hacer sin tener que endeudarse y ni tener que pedir plata a otros. El tema de la minería, ¿cómo se ve desde la perspectiva de usted? Nosotros creemos que existe la posibilidad de una minería sostenible. Se ve en ejemplos en muchos países del mundo en el cual existe minería sostenible, como también existe minería insostenible. Entonces, la minería insostenible muchas veces se da a través de la falta de reglamentación y en la falta de estructuración buena de los proyectos. Por eso, cuando estamos hablando de minería, lo esencial es el factor de sostenibilidad en el diseño de las iniciativas. Como primer punto de agenda. Exactamente. Digamos, seguido de otros que tienen que ver con el grado de rentabilidad y valor agregado que deja para una nación, porque la experiencia en el país y parte de ese debate acá es el temor a que sea el saqueo que en el pasado se ha tenido, o llamémosle mala experiencia para no entrar en mayor calificativo, ¿no? Lo importante es el factor de sostenibilidad. Lo importante es asegurar, y lo vemos ver, el presidente hizo referencia a que muchos países del mundo hacen uso de sus recursos naturales. Cuando hay un debate en varios países, en Europa, en Estados Unidos, sobre minería, lo primero que se pone sobre la mesa es, tiene que ser sostenible. ¿Qué significa eso? Salvaguardas sociales, salvaguardas ambientales. ¿Para qué? Para que no es que no se haga el desarrollo, sino que se asegure que el uso de esos recursos se pueda extender más allá de una generación. Y eso es lo esencial. Ok,